Bienvenido a Cashflow de Podcast. Nelson Cabrera, CEO de Cashflow, y César Pichardo, que siempre está conmigo ahí, mi compañero, hasta el final. Así es. Mira, César, hoy nosotros tenemos un tema muy importante. Es importante, es un tema que todavía está como en el aire, todavía hay mucha gente que no lo entiende, y es el tema de la inteligencia artificial. Pero hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Ok. ¿Qué tú crees, o qué tú piensas, qué ideas tú tienes de lo que es la inteligencia artificial? Bueno, básicamente, y siendo novato en este tema, aquí voy a aprender mucho de ti. Todo el mundo es novato en este tema, porque la inteligencia artificial no tiene mucho. Muy bien. Básicamente yo entiendo que la inteligencia artificial lo que viene es a crear sistemas que sean capaces de aprender por sí mismos a través de la experiencia y de la interacción humana, obviamente. Va alimentándose de información para luego tomar decisiones de forma automatizada. Me acerco un poquito ahí a... Sí, eso es eso mismo. La inteligencia artificial lo que busca es tratar de reemplazar, o sea, de hacer tareas que normalmente la haría un humano, pero que se pueden automatizar como tal. Muy bien. Cosas repetitivas y eso. La inteligencia artificial la han estado utilizando desde hace un tiempo, aunque ahora fue que se le puso ese nombre. Un ejemplo, en las fábricas de automóviles de los años 80, se utilizaba mucho el tener mucha personal para trabajar. Okay. Gente que soldaban, gente que armaban, gente que pintaban, gente que hacían eso. Sin embargo, empezaron a introducirse máquinas que ahora le ponían el chasis y lo zambullían, lo pintaban, soldaban, e inclusive se convirtieron en tan eficientes las máquinas que empezaron a reemplazar a los seres humanos en esas tareas. Okay. Ahí empieza, yo diría, como más prácticamente, la inteligencia artificial aplicada a los negocios. Muy bien. Todos los microchips que nosotros vemos, desde la cámara, desde los celulares, las computadoras, son máquinas que ya están preconfiguradas para hacer trabajos. Ahora, lo que tú mencionabas es la etapa donde estamos ahora, que es la etapa donde ahora las máquinas empiezan ahora a tratar de interpretar las interacciones con los seres humanos y entonces tomar decisiones y aplicar ciertos métodos, servicios o lo que sea en base a eso. Y utilizan su metodología, que es algo bastante complejo. Nosotros hemos leído y eso, pero es muy aburrido. Pero la idea es que al suministrar las informaciones, ellas pueden ya tener una base de conocimiento para ellos saber cómo van a contestar a una interacción con un ser humano. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo impacta eso a los negocios y a los profesionales de hoy en día? Bueno, eso impacta en muchos sentidos. Desde la parte del negocio como tal es lo que se llama el autoservicio. Es tú poder entrar, un ejemplo ahora, por ponerte a una tienda online y tú querer comprar algo a las 9 de la noche donde ya no hay personal trabajando y tú necesitas hacer una pregunta o necesitas averiguar algo, necesitas saber dónde está algo y ahora te sale un chat y tú puedes hablar ahí como si tú estuvieras hablando con una persona, pero en realidad es un robot que está interpretando que si tú le dices tenis Nike de tal size, ya él sabe, ok, él puede ser que ande buscando eso. Tú andas buscando comprar este tenis o tú andas averiguando sobre, y ya él sabe qué link te va a dar para que tú vayas. ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo mejora esto? Bueno, tú tienes una máquina, una computadora, que ahora le da un servicio a tu cliente cuando tu negocio está cerrado. O sea que tu negocio ahora es 24/7. 24/7. Esa es una aplicación que se utiliza mucho ahora. En lo que más se está utilizando en los robots interactivos, en los chats para temas de ayuda. Muy bien. Entonces, con esto logramos eficientizar las operaciones de un negocio. Exactamente. Entonces, se habla mucho sobre la inteligencia artificial viene a reemplazar al ser humano en su totalidad. Personalmente, y vamos a ver si abrimos la conversación aquí, yo creo que sí viene a reemplazar al ser humano en las operaciones que el ser humano no es indispensable, pero crea otras oportunidades donde la capacidad humana sí es necesaria para operar. Exacto. Entonces, para mí, la parte estratégica siempre va a estar presente en las operaciones de un negocio. La parte artística, incluso. La creatividad siempre va a estar ahí. Aunque ya hay, creo que te envié los otros días un software donde hay... genera imágenes a través de la inteligencia artificial, pero donde yo veo esta herramienta, la veo como herramienta, no es como un reemplazo a la creatividad humana, sino cómo potenciar la creatividad del ser humano con una herramienta que permita que en mucho menos tiempo tu creatividad, porque tú juegas con la información, crees una pieza, una obra de arte. Bueno, es una herramienta, eso es lo que es una herramienta, algo que te ayuda a lograr algo ahora más efectivo. Tú puedes ahora utilizar tu cerebro para poder
aplicar más otras áreas que quizá las computadoras no lo pueden hacer. Correcto. Y esto se aplica, mira un ejemplo también. Lo que una máquina puede hacer bien, esas cosas son cosas repetitivas. Lo que tiene que ver, un ejemplo, con la creatividad humana, el ingenio. Una máquina no todavía, vamos a decir así, todavía no llega ahí. Entonces, las máquinas sí vienen a ayudar a los negocios. ¿Por qué? Porque vienen a reemplazar cosas que son muy repetitivas, que un humano no es eficiente haciéndola. Depende del humor, depende del día, depende del calor, las máquinas no dependen de eso. Ahora, esto se aplica a los negocios. Mira un ejemplo, mira qué interesante. Elon Musk, él fue el primero que empezó a hablar mal y hablaba mal de Facebook porque estaban utilizando la inteligencia artificial y eso. Pero él la está implementando. ¿Tú saben qué? No sé si ustedes vieron una película que se llamaba, era como una serie, Bob Rogers. Es algo cultural de la, podríamos decir, la generación pasada. Y es cómo ellos colonizaban el espacio. La idea era, y eso es lo que está haciendo Musk ahora, es yo creo inteligencia artificial que yo puedo mandar en un cohete a otro planeta y colonizar. ¿Por qué? Porque no necesitan respirar, las máquinas no necesitan respirar, no le dan frío, no le dan nada, no tienen problemas, por ejemplo, con la radioactividad y los aros Allen, que para salir del planeta, lo que sea. No importa, y no importa porque tampoco mueren de viejo como tal, es la energía, ¿no? Entonces, mandar esto ahora, colonizar planetas, para que cuando ya el humano vaya, ya encuentre agua, ya encuentre espacio, ya encuentre eso. Entonces, fíjate cómo eso aplica, y aunque dijimos, bueno, eso es ciencia, eso es un negocio. Porque el negocio de los Musk es ahora el transporte espacial. Entonces, fíjate cómo eso se aplica. A los negocios más pequeños se aplica en un chat. O se pueden aplicar un ejemplo, como tú decías, cuando tú estás trabajando con creatividad y tú dices, tengo que hacer muchos posts para las redes sociales. Déjame buscar una aplicación con inteligencia artificial donde yo le pongo algo y él me busca la imagen, me pone esto y yo nada más tengo que poner el texto. ¿Eso qué hace? Eso te hace más eficiente en trabajos que antes te tomaban más tiempo. Buscar imágenes toma tiempo, buscar eso toma más tiempo. Un caso interesante, y es un emprendimiento local que tuve la oportunidad de colaborar un poquito con ellos, y es Post Early. Es una aplicación de un emprendedor local que dice, el mayor problema de los creadores de contenido, ¿cuál es? Generar contenido. Generar contenido. Y sobre todo el dueño de un salón, por ejemplo, o de un restaurante, no sabe qué crear. Entonces ellos con inteligencia artificial sugieren captions a la foto y a la... Mira, tú tienes esta foto, entonces el caption sugerido es este. Obviamente es un sistema que va aprendiendo y que se va afinando, pero la versión que conocí se acercó bastante a un caption aceptable. Okay. Entonces, que a ese emprendedor o a ese dueño de negocio, de una forma u otra, le va a reducir el tiempo en creación de contenido para que se dedique a las operaciones críticas de su negocio. Entonces, yo creo que eso puede ser un caso interesante de la inteligencia artificial aplicada a negocios comunes y corrientes. Bueno, básicamente para los negocios comunes y corrientes está eso, ayudar en algunos procesos que son para facilitar como una herramienta el tema de la comunicación y el chat y el servicio autónomo. Ahora, eso tiene su pro y su contra. El pro es que tú tienes un ejemplo, en el caso de un negocio pequeño, eso te facilita eso, pero tú no puedes agarrar lo que te hizo esa aplicación y sencillamente postearla, todo lo que te tira como te lo tira a las redes sociales. Porque hay veces que la máquina no es como el ser humano, no entiende contextos, no entiende cosas, entonces tú necesitas aplicar eso. Pero sí te da un ejemplo 24 horas al día que tú puedes tener ese servicio. ¿Dónde no es bueno una máquina? ¿Dónde no es bueno utilizar inteligencia artificial? A veces las personas quieren cortar la comunicación humana directa, ya sea por teléfono, ya sea interactuar con un humano. Y quieren decir, no, vamos a sintetizar eso y vamos a poner una máquina. Ahí hay un problema. Porque las computadoras no entienden las emociones. Porque las computadoras no pueden empatizar. Porque las computadoras no tienen una conexión humana con el otro individuo. Y no pueden sentir el dolor del otro individuo. Entonces tú puedes estar molesto escribiéndole a ese chat. Oye, estoy molesto, este servicio está malo. Y al chat no le importa. O sea, porque al final es una urgencia, un asunto. Es una máquina. Y como una máquina no siente emociones ni nada, una computadora que lo que es como un algoritmo que te trabaja eso, no conecta. Y eso hace que el ser humano se frustre más. Fíjate que tú puedes estar discutiendo con una persona y entran en un diálogo. Y al menos que las personas sean agresivas, no se entran a trompar. Pero un ejemplo, tú vas a una máquina y tú le pagas para que te dé el café y si la máquina no te la da, tú lo que quieres es entrar a la patada. Tú le tienes menos empatía a una máquina y así mismo la máquina no siente nada y no tiene empatía contigo. Entonces, creo que eso es un error que se está cometiendo mucho. Las empresas, por catapultar eso,
se están desconectando del vínculo humano. Así es. Ahí me causó mucha gracia porque recordé una película, Her, no sé si la llegaste a ver, Sí, de Joaquin Phoenix, sí. donde él va interactuando con una máquina, con una computadora, con un dispositivo, y al final termina enamorándose. Entonces, es un caso bien interesante porque en ese contexto de la película, en esa historia, sí la interacción evolucionó tanto y la máquina aprendió tanto que hasta llegó a sentir afectos por la persona que interactuaba con él. No, y la máquina en esa película, no sé si tú te recuerdas, la máquina llegó un momento que dijo, no, yo tengo que superar, yo tengo que seguir creciendo, ya tú me quedas chiquito. Le salió el tiro por la culata. Le salió el tiro por la culata. Se enamoró de la máquina y la máquina al final de cuentas dice, sí, pero esa sensación humana, no, a mí no me interesa, yo quiero llegar más arriba. Es otra cosa. Es otra cosa. Ya Entonces, lo sabes. ese son el tipo de cosas que no se deben de utilizar como tal, no se debe deshumanizar la conexión humana. Y yo creo mucho en eso, César, en la conexión humana. Totalmente. Las cosas tú puedes tener, y yo sé que hay servicios, un ejemplo. En el caso de nosotros, que tenemos muchos clientes, quizás nosotros no podemos a todos los clientes manejar una llamada de asistencia por teléfono, porque tú tendrías que tener básicamente 50 gente esperando llamada por si llega una llamada para atenderlo. O sea que tú tienes que eficientizar, Claro. y ahí viene el mix. ¿Dónde yo pongo una máquina y dónde tiene que entrar el ser humano? Totalmente, totalmente. Y sobre todo, yo creo que esto representa un gran reto para los profesionales del futuro. Los actuales, pero también los que vienen desarrollándose ahora. Y es como yo no me convierto en un profesional comoditizado. Sí. Tenemos que ser profesionales que agreguen mucho más valor de lo que una máquina pudiese agregar. Pudiera agregar. Y ese es el gran reto. Y por eso es que se dice, para el 2030, tantos puestos de trabajo van a ser reemplazados. Van a ser reemplazados porque lo que tú haces es poner una caja aquí y moverla para el otro lado. Y eso lo puede hacer Una máquina, es repetitivo. Una correa o lo que sea, o un robot que está diseñado para eso. Que de hecho hay un video que te lo voy a comentar, te lo voy a mandar. Y quizás hasta si puedo ponerlo, lo ponemos ahí en el podcast, en el video. Y es un video que es como una sátira, es un chiste acerca de cómo la inteligencia artificial va reemplazando al ser humano. Y ponen a 3 individuos que están en una correa de ensamblaje, apretando tornillos en unos como microondas, ¿no? Y están apretando y están los 3. De repente viene el supervisor, vestido con su chaqueta de supervisor y con una cara bien, podríamos decir, de altanería. Le entrega una carta a uno que dice, este está cancelado. El tipo agarra su cosa, se siente triste, se miran los 3, los otros empleados, y se va. Automáticamente él se va, llega un robot. Y el robot empieza a apretar tornillos. Después viene el supervisor y se lleva a la otra persona y le da la carta. Y la otra lo ve, lo cancelaron, se ve, y viene otro robot. Ya en la tercera vez, no viene el supervisor, viene un robot vestido de supervisor con la carta de cancelación del último empleado que quedaba en la fila. O sea, al final de cuentas, como tú dices, es una sátira porque en realidad es así. Si mi trabajo es un trabajo que lo puede hacer una máquina, tarde o temprano yo voy a ser reemplazado por una máquina. Así es, totalmente. Y eso es eficiencia para el negocio. Ahora, lo que yo te lo dejo ahí, ¿no? Te lo voy a dejar como una nota y se lo voy a dejar un ejemplo también a la audiencia. Si las máquinas empiezan a reemplazarnos en el 80% de los trabajos que hacemos, que muchas veces son trabajos que son así, ¿qué va a pasar con toda esa gente que no tienen ahora empleo? Porque me sale más barato tener una máquina. En los Estados Unidos empezaron a forzar a subir el salario mínimo. Y de $7 querían ponerlo en $9 o $10. ¿Qué pasa? Al tú obligar a los negocios pequeños a tener que subir la cantidad que ellos tienen que pagar por el empleado, pero los productos se tienen que quedar igual porque ya es un estándar, eso provocó que muchos de esos negocios pusieran máquinas de autoservicio. Ahora yo voy, me paro en una máquina y yo mismo cliqueo. Yo quiero esto, yo quiero el número 2, con papa grande por esto. Le doy allá y nada más allá atrás viene una persona y me entrega. O sea que muchos de esos restaurantes bajaron en un 50% la cantidad de personas que tenían trabajando del servicio de los restaurantes. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro si las máquinas reemplazan el trabajo que produce el dinero para mantener a las personas? Correcto. Es un punto que hay que... Es bien interesante. Personalmente yo creo que el ser humano siempre saca de dónde crecer en situaciones de fricción. Entonces, lo que yo entiendo es que en este contexto, y es viendo a largo plazo, porque esto es un tema mediano, largo plazo, es cómo como sistema comenzamos a trabajar en eso. No un tema de negocio y empleado, es un tema incluso de educación. Cómo yo el pensum puedo orientarlo no en temas tan técnicos, cómo yo puedo comenzar a construir una sociedad y un sistema de profesionales
que pueda ser efectivo y ser de valor en un contexto como ese. Eso es verdad. Entonces, para mí es un tema mucho más amplio que simplemente de negocio, sino un tema de sociedad y de sistema hasta político. Entonces, es interesante, un tema que hay que estudiarlo, seguir analizándolo, y qué bueno que tenemos esta conversación para abrir el interés de nuestra audiencia sobre un tema tan interesante y que vemos tan lejano. Y que sí, pero está cerca. Nosotros lo vemos, no, que eso es 2300. No. Y eso yo creo que está más cerca de lo que creemos. Porque hace 15 años hablar de vehículos eléctricos eso era de película. Y ahora estamos viendo cómo estamos siendo dominados ahora por los vehículos eléctricos. O no, las redes sociales. Que las redes sociales hasta te hacen el growth hacking ella misma. Porque el algoritmo te dice, bueno, si le dan like a esta foto, entonces le voy a decir al tipo que tiene que subir esa foto. Y inclusive esa inteligencia artificial está moldeando también la conducta del ser humano. Totalmente. Yo le diría a la audiencia, para no extender el podcast, si le interesa que sigamos hablando de esto más adelante, lo puede dejar. Pero, ¿cómo ustedes han visto que se ha aplicado la inteligencia artificial en la interacción que ustedes llevan en el día a día, tanto en el negocio que ustedes tienen, en la gente que le venden servicios, los proveedores, las plataformas y todo eso? ¿Cómo la inteligencia artificial, que ya está incrustada en muchas de las cosas que nosotros tenemos, cómo le ha afectado y si le ha beneficiado al negocio o no? Correcto. Bueno, buena pregunta. Déjenla en las casillas, comenten, compartan y sobre todo sigamos fomentando el pensamiento crítico y el análisis de temas como este. Muy perfecto, así que nos vemos en la próxima. Nos vemos, Nelson, un placer. Un placer.